Dios te bendiga y Dios te guarde. Gálatas 5, 13 y 14 y 15 dice lo siguiente. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis unos a otros. Esta cita bíblica llama mi atención. Dice el versículo 13, hermanos míos, a libertad fuisteis amados, pero que no usemos nuestra libertad como ocasión para pecar. Porque muchos dicen que ya son libres y que ya no están bajo el yugo de esclavitud, que no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. También basándose en una cita bíblica donde el apóstol Pablo también habla y dice que no estamos bajo el yugo de esclavitud y que todo para el que lo considere limpio es puro, pero para el mundano que cree que algo es impuro, es impuro. Por esta porción bíblica dice que ahora que somos libres, que hemos sido liberados, que hemos sido libres del yugo de la esclavitud, el yugo del pecado, no podemos dejarnos arrastrar, pero que esa libertad que Cristo nos otorgó mediante su muerte y resurrección y que sostiene en su intersección a la diestra del Padre, dice el apóstol Pablo, no usen esa libertad que ustedes tienen como una excusa para estar pecando. Dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Cuando nosotros cedemos a los deseos de la carne, que es lo que yo quiero, que es lo que me anhela, yo considero que yo debería darme este tipo de hombre. Yo considero que yo debería darme este tipo de gusto porque esto es lo que me atrae, esto es lo que va con mi estilo y nadie puede ponerme excusa o pretexto porque yo soy libre. Y a veces utilizamos de una manera errónea lo que es la libertad. Nosotros no tenemos permiso alguno para pecar. No, que Dios nos dio un libre albedrío. Y a veces yo analizo y digo, pero ¿dónde está este bendito libre albedrío que Dios le dice al hombre, tú lo tienes? Cuando Dios creó al hombre en el Edén, Él lo puso, le asignó responsabilidades. Cuida la naturaleza. Tuvo que poner el nombre a los animales, hasta el día de hoy ese es su nombre. Adán tenía que atender todo lo creado, o sea, él era el gerente en mando de la tierra. Pero ¿qué pasa con Adán? Adán desobedece a Dios. Eva desobedece a Dios y todo sigue igual, porque Dios había hablado ¿con quién? Con Adán. Adán era libre. Adán podía hacer lo que él quería, pero Adán se halló de excusa de que la mujer le cedió, le ofertó, le brindó de aquel árbol prohibido y él entonces también comió. Cuando nosotros cedemos a lo que es, a las ofertas, a las insinuaciones de otras personas, terminamos siendo ¿qué? Esclavos del pecado. Y si nosotros queremos seguir viviendo en la libertad con la que Cristo nos hizo libre, como dice su palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, San Juan 8:32, para permanecer en esa libertad no puedo ceder al pecado. De ninguna índole, de ninguna clase. Yo no puedo ceder al pecado. ¿Por qué? Porque yo he sido libre ¿de qué? Del pecado. Y cuando yo utilizo mi libertad para volver a pecar, yo me estoy volviendo ¿a qué? A atar a la atadura del pecado. Entonces, hoy nosotros nos damos cuenta, por lo que nos dice la palabra, que estamos batallando contra nuestro peor enemigo, que no es el diablo, que no es el mundo, somos nosotros mismos. Tengo que abstenerme a mi deseo carnal, tengo que abstenerme a los deseos de la carne, tengo que abstenerme a los deseos de mis ojos, a lo que yo quisiera hacer, al gusto, al placer que yo quisiera darme, me tengo que abstener por amor a Cristo, por amor a mi salvación. Pero cuando nosotros mal empleamos lo que es la libertad de poder hacer lo que se nos viene en gana y en voluntad, nos convertimos nueva vez. Aunque hablamos de libertad, nos volvemos a esclavizar, porque dice la misma palabra que todo aquel que es vencido por algo o por alguien se constituye en esclavo, en siervo de aquel que le sujetó, de aquel que le dominó o de aquello que lo trajo en seducción.
Yo no sé cuál es tu pecado. Yo no sé qué es lo que a ti te ha estado seduciendo. Yo no sé cuál es el anhelo que hay en tu corazón. Dice la palabra que los designios del hombre han de continuo hacia el mal. Y Santiago también nos habla, ¿verdad?, de que nosotros somos seducidos. Y cuando somos seducidos, entonces concebimos el pecado. Y el pecado entonces da ¿qué a luz? Da a luz a la muerte. Porque por eso dice la palabra que la paga del pecado es muerte, pero que el don, el favor, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y la palabra misma dice que si el justo retrocediera, no agradará a mi alma. No lo digo yo, lo dice la palabra, esa Biblia que usted tiene en su casa, esa Biblia que leen en la iglesia, esa misma que dice Santa Biblia. Dice que si el justo retrocediera, Dios hablando que no agradaría a mi alma. No es cuántos años el ANSI tenga en la iglesia, o cuántos años el pastor, usted, el ministro, el evangelista, el apóstol, tenga en la iglesia, tenga en la fe. Es que nosotros permanezcamos como hemos creído desde el principio, que no podemos tener relación con el pecado. Somos pecadores pero arrepentidos. Somos pecadores apartados. Somos pecadores pero sin relación alguna con el pecado. Decir que no tengo pecado me hago mentirosa. Y podría engañarlo a usted. Pero cada día muero a mi yo, muero a mi deseo y le pido al Padre que opere en mi vida, que obre en mi vida y que me permita cada día santificarme, apartarme del pecado para seguir permaneciendo en esta libertad que Cristo me otorgó. Yo sé que a veces es difícil. Yo sé que a veces se nos hace difícil ser o ir contrario a lo que todo el mundo hace, no ceder al pecado que todo el mundo cede, pero la palabra dice que si nosotros queremos alcanzar la vida eterna y la salvación, debemos permanecer haciendo así, haciendo como la voluntad del Padre. El apóstol Pablo escribe en una ocasión y dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Las cosas que yo hacía ayer, las cosas viejas pasaron, quedaron en el ayer, quedaron enterradas. Todas las cosas que yo hago desde ahora en adelante son nuevas en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice: no es que yo pretendo ya haber alcanzado el nivel, el lugar, la madurez, pero cada día muero y me extiendo a ver si logro alcanzar por aquello que yo he sido alcanzado para también así alcanzar a otro. Mi palabra son estas. La libertad que Cristo te dio no es para que tú cedas al adulterio, no es para que tú cedas al pecado. Y yo sé que hay gente que dicen: pero antes el hombre vivía con 4 y 5 mujeres y no era ningún problema. Eso era cuando la tierra no tenía tanta gente, papadito. Nota que la cifra dice que ya somos 8 billones de gente y por eso es la reducción que quieren hacer, que somos demasiado gente poblando la tierra. Esa mentalidad y que no, ya no es para tener hijos, entonces es para tener placer. Entonces la Biblia dice en el libro de Proverbios que coja placer con la mujer de tu juventud, con la que tú te casaste, esa que años atrás era toda verde, flaca, así como yo, pero que al pasar de los años, por sus situaciones de salud, por las pastillas anticonceptivas y por otra IXR, ha cogido un poquito de peso. Esa es la mujer de tu juventud. Y también con el hombre, que no es ese papucho que tú te casaste, pero que ahora ha cogido una poca de libra. Ese es con el que tú te casaste, ese es el hombre de tu juventud. Y la Biblia nos enseña en el libro de Malaquías que Dios aborrece el repudio, que yo aborrezca a mi cónyuge para querer estar con otra persona, con el simplemente yo pensarlo, ya yo pequé. Tampoco tengo libertad, tampoco mis pensamientos son libres. No puedo darle soltura a mis pensamientos, a mi deseo, a mis ideas de estar pensando, imaginándome cosas con XR personas, porque la palabra dice que aunque yo no ceda, no vaya al acto en sí, ya yo pequé delante de él. Señores, eso es serio. Entonces, es bueno que prestemos atención a esto, señores, que cuando yo cedo a un deseo, yo estoy negando a Jesús. Cuando yo cedo al pecado, yo estoy crucificando a Jesús. Cuando yo hago conforme a los deseos de mi carne, yo estoy crucificando a Jesús. Tú tienes que entender que cada vez que tú cedes a ese pecado que tú sabes, el cual Dios te está llamando, te está diciendo que te aparte, que te santifique, tú caes, tú vuelves a Cristo, a que Él padezca nueva vez por tus pecados. Y Jesucristo fue a la cruz una vez y para siempre. Tú tienes que entender que en ese yo me cargo y yo me levanto, yo me cargo y Dios me levanta. Si el enemigo un capuy no te abaje, como decimos en Dominicana, y tú mueres en tu condición de adulterio, de fornicario, de yo no sé, tú no te vas a ir al cielo. Y aunque hayas cantado y multitudes te conozcan, multitudes hayan sido alcanzados por tu predicación,
tú no vas a entrar al cielo. Mis palabras son estas. Tú eres libre no para pecar. Tú eres libre, pero no tiene oportunidad, no tiene chance alguno. Porque el sano vives tú, y si Cristo realmente vive en ti, tú tienes que negarte a tus deseos, tienes que negarte a los deseos carnales que tú portas dentro, que te dan esas ideas de pecar, de fornicar, de adulterar. Tú tienes que decirle al Señor, Señor, reprenda al diablo, y mantener la integridad. No es cuando yo te vea, no es cuando el pastor o los hermanos quienes te conozcan te vean, es que tú puedas ser íntegro en cualquier lugar que tú te muevas, en cualquier lugar que tú estés, te conozcan o no. Dios te está diciendo, yo quiero que tú seas libre, que tú seas capaz de decirle no al pecado, que tú seas capaz de decirle no al alcohol, que tú seas capaz de decirle no a la pornografía, no a la masturbación, no a aquellas escenas eróticas que tú ves a veces en las pantallas. Y el Señor te está diciendo, yo te hice libre, no te vuelvas a atar nueva vez, y que tú puedas permanecer haciendo la voluntad de Dios hasta que tú partas o Cristo venga por ti. Somos libres, pero sin permiso, sin licencia para pecar. Yo soy tu hermana, Elancy Gabriel, y simplemente quiero edificarte.